Iniciamos el programa hablando al respecto de una de las medidas que mayor repercusión trajo en las últimas horas, ¿no? Y es la decisión del gobierno, de la Secretaría que está conduciendo el flamante secretario Roberto Feletti, del acuerdo de precios o congelamiento de precios o estabilización de precios o ampliación de lo que en su momento fue el programa Precios Cuidados, llevarlo de una cantidad de 670 productos a 900 en una primera instancia, ahora 1.247 son los productos en el listado que pasó el gobierno a los supermercadistas, con quienes se sentaron ayer a tratar de acordar, a ver esta medida que ya es conocida, que ya fue implementada en algún momento y que no fue bien recibida por los supermercadistas en su primer momento. Algunos especialistas hablan que el congelamiento es hablar de una medida cortoplacista, eleccionaria, que tiene que ver con las próximas elecciones del 14 de noviembre, otros que va a traer más inflación, que no se soluciona el programa de fondo. Bueno, seguramente Gisela Beritier, que es licenciada en Economía y que siempre nos ayuda a pensar estos temas, nos va a ayudar a tratar de comprender al menos qué maniobra implementó o trata de implementar el gobierno nacional. Hola Gisela, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, tratando de entender un poco esto, ¿no? Recién hablábamos con Vanessa Guzmán, la gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, tratando de ver un poco más en detalle esto, y ahora queremos conversar con vos acerca de la cuestión de fondo. ¿Es una medida cortoplacista? ¿No se está teniendo la cuestión de fondo, que es la inflación? ¿Cómo lo ves? Mira, la realidad es que hay toda una teoría elaborada sobre el tema del control de precios, ¿no? Y desde la época de Perón hasta los militares, Alfonsín, luego los Kirchner y después hasta el mismo Macri implementaron medidas de control de precios para poder contener la inflación. En algunos casos tuvimos situaciones en las cuales pudieron contenerse algunos puntos y en otras no tuvo efecto concreto, ¿no? La realidad es que un control de precios como medida puede ser una medida que acompañe, pero en realidad tiene que haber otras medidas de fondo que sean las que atacan de lleno a la inflación, ¿no? Y en realidad, si hay una política de control de precios, pero no hay una política fiscal o una política monetaria macroeconómica que acompañe, todas estas medidas terminan siendo lo que vos decís, ¿no? Medidas de corto plazo y para contener durante unos meses una situación de inflación. Pero lo más grave de esto, Paula, es que en realidad no se está viendo tampoco cuáles son las otras cuestiones que están detrás de esto, ¿no? Porque indefectiblemente se sienta a los supermercadistas y se les pide que controlen los precios que llegan, pero no se está viendo qué hay por detrás de todos esos aumentos. Es decir, no se estudia la cadena de valor. ¿Y dónde está ese estrangulamiento de precios, no? Que esto es una cuestión que en algún momento se planteó, que todos los sectores lo piden a gritos, porque en definitiva terminan pagando justos por pecadores, cuando en realidad no se sabe bien dónde está esa distorsión de precios. Algunos hablan de la posibilidad de la inflación para septiembre y octubre del 3%. Esta medida busca frenar inmediatamente este impacto inflacionario. Y después otra cosa, ¿qué va a pasar el 7 de enero cuando se destrabe todo? Ya lo vimos con el congelamiento de los combustibles, ¿no? Cómo se empezó a disparar en el minuto cero que empezó a dejar de correr el congelamiento. Y bueno, ahí tenemos la cuestión en donde en realidad, primero, es una canasta de 1.247 bienes, ¿no? Obviamente que va a facilitar o va a impactar en el bolsillo de las personas, pero no necesariamente implica un ataque a todo lo que es el nivel generalizado de precios. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con la definición de lo que es la inflación, y que la inflación es un aumento generalizado en todos los precios de la economía. Y parar 1.247 precios que llegan al bolsillo del consumidor no implica que se estén parando el resto de los precios de la economía. Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de lo que vos bien decías, Paula, de qué va a pasar el día después. Imagínate que si yo no hago una medida concreta que acompañe a la política de precios, donde hemos tenido casos exitosos de control de precios en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en los años 51, el caso más exitoso con un economista que en ese momento era secretario de Comercio de los Estados Unidos, Galbraith,
y que para la guerra de Corea los precios en Estados Unidos estaban disparando, en donde conjuntamente con políticas de contención aplicó medidas de control de precios y fue una medida muy exitosa. Por eso es que después vinieron libros y demás, y muchos toman esto como referencia, ¿no? En Israel también en los años 80 se implementaron medidas de control de precios exitosas, pero todas acompañadas por medidas que conducían un paquete de medidas, no solamente de ingresos, sino también monetarias, fiscales y en definitiva que daban señales a lo que va a pasar. Aquí una sola medida concreta, por ejemplo, yo empresario, ¿qué es lo que hago? De repente, no sé qué va a pasar el día después, no sé si voy a tener abastecimiento, entonces hacer nuevas inversiones para poder dotar de nuevas cuestiones cuando yo no sé qué precio va a tener, indefectiblemente van a pasar dos cosas, ¿no? O sea, el día después o va a haber desabastecimiento o a su vez también el precio se va a disparar mucho más. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser analizadas, que yo no estoy viendo, Paula, que se esté conversando sobre estas cuestiones, ¿no? Atacar la cadena de valor, dónde están los monopolios, dónde está el estrangulamiento de precios, para poder ir concretamente sobre eso, como ataque a la inflación, y luego políticas monetarias y fiscales consistentes, que eso se lo va a pedir el Fondo Monetario Internacional posteriormente. Con lo cual, termina siendo una medida de corto plazo que apunta a poder hacer que las personas puedan acceder a unos productos más, sobre todo sectores de bajos recursos, pero esto de ninguna manera es un comportamiento generalizado de toda la economía. Claro, pero bueno, pero uno encima ve el detalle del listado, no sé si lo pudiste ver o escuchar al respecto, ¿no? Las repercusiones de que no son artículos de primera necesidad en su totalidad, o se amplió la lista de tal manera que se abarca crema antiarrugas o champagne, por ejemplo, que nada tiene que ver con la canasta alimentaria básica de cualquier persona. Y ahí abro la pregunta en dos. Fue bien recibido la designación de Roberto Feletti como secretario de Comercio Interior, que tuvo elogios para Moreno, y sabemos lo que implica la política de Moreno, ¿no? Esto en la política de control de precios, y críticas a Guzmán, ¿no? Y el arreglo que está manteniendo con el fondo. Quiero preguntarte qué percepción tenés de eso y para hablar después de lo que dijo Cristalina Georgieva ayer con respecto al acuerdo que están tratando de lograr con la Argentina y que sea útil. ¿A qué le denominará el Fondo Monetario Internacional un acuerdo útil y para quién? Bueno, ahí va, por esos dos puntos quiero. Con respecto a lo primero, la verdad que es un profesional que viene de la economía heterodoxa, es muy respetado en el ambiente heterodoxo también. La verdad bueno, que las medidas que incluso propone, control de precios y demás, terminan siendo medidas heterodoxas, ¿no? Pero en definitiva también la heterodoxia implica también pragmatismo, ¿no? Entonces, hay una teoría, que no siempre la teoría se da en el manual, y menos en Argentina. En eso, digamos, hay coincidencia, pero bueno, en definitiva, hay que ver, digamos, cómo se implementa el resto de las medidas y que vayan acorde. En eso acorde, sí, obviamente que puede ser que tenga un contrapunto con Martín Guzmán, porque Martín Guzmán ha tomado unas medidas que son más del tipo ortodoxas, ¿no? Que es más controlar el superávit, tener superávit fiscal y el gasto público no haber gastado todo lo que se decía que se iba a gastar para poder llegar a un mejor acuerdo con el fondo, y eso es lo que se ha criticado desde la otra ala del kirchnerismo, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que por ahí es complicado porque indefectiblemente va a tener que combinar con el ministro de Economía qué políticas van a tener, porque este gobierno tiene el deber y la obligación de frenar la inflación, ¿no? Como todos los gobiernos que asumen. Por eso justamente no es solamente el control de precios, sino también cómo se ataca monopolios y estrangulamientos en la cadena de valor, que esto no se está hablando, pero para eso se necesita un trabajo conjunto e integral con todos los sectores. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, si vos me preguntás qué es un acuerdo útil, tiene que ser algo que funcione, ¿no? La realidad es que, y en esto vuelvo a la palabra pragmatismo, ¿no? Aplicar medidas que son medidas de repente de manual, funcionan en los principales países del mundo, pero en economías emergentes, no digo simplemente latinoamericanas, sino emergentes que no tienen estructuras desarrolladas, que tienen estructuras productivas desequilibradas incluso, ¿no? Donde algunos sectores generan dólares y otros importan, y no son los mismos sectores los que importan que los que exportan, y en definitiva se empiezan a dar situaciones de estrangulamiento en la balanza de pagos, a su vez también impactando en el nivel de precios si hay una devaluación. Todas estas situaciones realmente tienen que ser vistas con estos ojos, ¿no? Y en esto vengo, por ejemplo, al modelo de Israel. Israel en los años 80 tenía una situación muy parecida a la de Argentina de hoy, y sin embargo, con un plan consistente, pero a su vez con una fuerte inyección de dólares,
pudieron implementar un programa que hoy hace que hoy sea una nación incluso muy reconocida y desarrollada a nivel internacional, ¿no? Pero en definitiva el tema es cómo acceden a esos dólares que hacen después al desarrollo, ¿no? En el momento del Fondo Monetario Internacional, que le dio 45.000 millones de dólares a la Argentina, hubiera sido clave que esos dólares se volcaran al desarrollo, pero sin embargo fueron, digamos, destinados a contener una situación de balance de pagos y hoy no sabemos dónde están. ¿No? Entonces, todas estas cuestiones creo que tienen que ver con ese discurso del fondo en donde dicen hacer un acuerdo útil que le sirva al desarrollo del país, ¿no? Bueno, ojalá que se pueda llegar a ese acuerdo. Gisela, muchísimas gracias, como siempre, por charlar con nosotros. Muchas gracias, Paula. A gracias a un todos. Abrazo. Un gusto que andes bien. Adiós. Gisela Beritier, licenciada en Economía, acerca del acuerdo del congelamiento de precios, su visión clara, ¿no?, acerca del cortoplacismo de esta medida que ya se conoce, que ya se implementó y que sin duda para licenciados expertos en economía y en análisis político en general tiene que ir acompañada de un paquete diseñado de medidas y otro tipo de políticas y acciones que no se están viendo a corto plazo. ¿Qué va a pasar el día después? Se dispara, ¿no? El 7 de enero se dispara la inflación y se disparan los precios. Entonces, es una medida que está siendo bastante resistida y criticada por supermercadistas, por expertos, con sus diferentes análisis, pero fundamentalmente va a tener el impacto en los usuarios, en las usuarias, con su falta de acceso a estos productos, ¿no? Vamos a hacer una pausa en estos momentos y ya seguimos con más Puntal AM hasta las 12:30. Quédate por ahí que te hacemos compañía.